Hermanos, vamos a exponer hoy el tema de la cruz. ¿Por qué nosotros los católicos utilizamos la cruz? ¿Por qué nos enfocamos tanto en la cruz? Fíjense, hermanos, que la cruz es uno de los principales símbolos de nuestra iglesia. ¿Por qué los católicos utilizamos la cruz? Ese es el tema de hoy. Hermanos, la cruz es uno de los principales símbolos, o quizá el principal símbolo para nosotros. Esa cruz donde Jesucristo, nuestro Señor, nos redimió de los pecados, derramó su sangre en esa cruz. Esa cruz, hermanos, que también nos representa la Santísima Trinidad, que cada vez que nosotros iniciamos un trabajo, un camino, iniciamos una celebración, la Santa Misa, la iniciamos todo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, este es el principal símbolo de un cristiano. Y por eso también cargamos una cruz. Bueno, hoy pues ando el escapulario de la Virgen del Carmen. Entonces, hermanos, pues nosotros queremos hoy, digo queremos porque aunque no esté el hermano Mario, pues juntos llevamos la dirección de este programa. Y hoy queremos, hermanos, que ustedes vean con citas bíblicas por qué nosotros tenemos como ese símbolo sagrado, por qué nosotros tenemos ese símbolo de la cruz, que ahí la tenemos, la cruz a la par. Y miren, hermanos, que les invito a que vayan anotando cada texto para que ustedes en su casa lo puedan leer, lo puedan profundizar. Hermanos, hay un texto que habla algo así de maldición y es el primero que vamos a leer, y ese texto está en el capítulo 3 de Gálatas, versículo 13. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Y vean que este es un texto con el cual pues muchos han quedado confundidos. Pues ahorita lo vamos a leer, que nos dice ese texto. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Dice así: pero Cristo nos ha rescatado de la maldición de la ley. No dice que Cristo nos ha rescatado de la maldición de la cruz, no. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición de la ley antigua. Ya sabemos qué pasaba antiguamente. Al hacerse maldición por nosotros, como dice la Escritura, maldito todo el que está colgado de un madero. Hermanos, lo voy a meter en contexto. Dice: pero Cristo nos ha rescatado de la maldición de la ley. Nos vino a rescatar de la ley. ¿Cómo? Cambiando esa ley, cumpliéndola Él y dándonos paso a una nueva ley. La ley del Antiguo Testamento, que ya sabemos cuántas cosas de la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Al que mataba lo mataban, al que le sacaba un ojo a otro le sacaban un ojo, al que le cortaba un brazo a otro le cortaban el brazo, y esa era una de las partes de la ley. Vino Jesucristo y viene a poner la ley del amor. Pues Cristo nos ha rescatado de la maldición de la ley. Al hacerse maldición por nosotros, Cristo se hizo pasar por maldito por nosotros. No es que lo era, no vamos a confundir. Oigan bien, al hacerse maldición por nosotros, es decir, Él murió como el peor delincuente. La cruz, la muerte de cruz era para el peor delincuente. Y Jesucristo murió como el peor. Vino a cumplir tanto y vino a enseñarnos tanto y vino a cumplir la ley antigua para dejarnos a nosotros la salvación en nuestras manos. Fácil. Al hacerse maldición por nosotros, como dice la Escritura, ojo y oído,
Como dice la Escritura, maldito todo el que está colgado de un madero. En ningún momento dice que es maldita la cruz, no. En ningún momento dice que es maldito el madero, que es la misma cruz, sino maldito todo el que está colgado. A los malditos, a los peores delincuentes, les daban muerte de cruz, de crucifixión. Y Jesucristo por eso les comentaba que Él vino a sufrir ese tipo de muerte para liberarnos. Murió por los pecadores, y desde el peor hasta el menos pecador. Entonces, hermanos, hoy vamos a ver qué significa para nosotros, pero ¿dónde está? Si está en la Biblia, ¿por qué nosotros utilizamos la cruz como un gran símbolo sagrado? Colosenses capítulo 2, versículo del 13 al 15 dice lo siguiente: ustedes estaban muertos por sus pecados. Estábamos muertos. ¿Cómo nos rescató Él? En la cruz. Ustedes estaban muertos por sus pecados y su misma persona no estaba circuncidada. La circuncisión es otro tema, pues el cortarle el prepucio del pene a los varones en aquel tiempo, porque la alianza con Yahvé Dios en el Antiguo Testamento era con sangre. Ustedes estaban muertos por sus pecados y su misma persona no estaba circuncidada. Pero Dios los hizo revivir junto a Cristo. Pero Dios, Padre, los hizo revivir junto a su Hijo, junto a Cristo. Nos perdonó todas nuestras culpas. ¿Cómo nos perdonó todas nuestras culpas? Anuló el comprobante de nuestra deuda. Anuló el comprobante de nuestra deuda. Esos preceptos que nos acusaban, lo clavó en la cruz y lo suprimió. Lo clavó en la cruz y lo suprimió. Los pecados en la cruz. Les quitó su poder a las autoridades del mundo superior, las humilló ante la faz del mundo y las llevó como prisioneros en el cortejo triunfal de su cruz. El cortejo triunfal de su cruz. Aquí estamos viendo, hermanos, que en la cruz Jesucristo redimió al mundo de sus pecados. Y no quiere decir que estamos perdonados, no, que Él pagó el precio, pero nosotros decidimos si cobrarlo o no. Les ponía un ejemplo la vez pasada. Es como que alguien me regale un cheque de 100,000 lempiras. Ese cheque yo lo recibo. Yo decido si cobrarlo y utilizarlo. Yo decido si romperlo, yo decido si botarlo o yo decido regalarlo, cualquier cosa. Así Cristo pagó con un cheque. Y nosotros decidimos si aprovechamos ese precio que Él pagó o no lo aprovechamos. Vamos a ver qué nos dice Marcos 8:34. Vamos a ver Marcos. A ver qué nos dice Marcos capítulo 8, versículo 34. Dice así: luego Jesús llamó a sus discípulos y a toda la gente y les dijo: el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, tome su cruz y me siga. Hermano, ¿qué es lo que debe de hacer todo cristiano dispuesto a seguir al Señor? Luego Jesús llamó a sus discípulos y a toda la gente, a todo el que le quiera seguir, y les dijo, ¿qué les dijo? El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que renuncie a los gustos de la carne, a los gustos, los gusticos y los gustazos. El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, a lo que le pide la carne. Que tome su cruz y me siga, hermanos. Que tome su cruz y me siga. Entonces, hermanos, nosotros por eso utilizamos la cruz, porque Jesucristo dice que el que verdaderamente lo quiera seguir, que tome su cruz y le siga. Esa cruz, hermanos, ¿cómo la representa
Gálatas, cómo la representan otros textos, ya veremos cómo la representa. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Y miren, hermanos, que nosotros lo hacemos así, espontáneo. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18 en adelante, dice así: bien es cierto, porque dijo Jesucristo, el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Porque dice Pablo a los Corintios: bien es cierto que el lenguaje de la cruz resulta una locura para los que se pierden. ¿Qué es, hermanos, el lenguaje de la cruz para los que se pierden? Otra vez les leo. Bien es cierto que el lenguaje de la cruz resulta una locura para los que se pierden. Vamos a ver para los demás, los que no se pierden, qué significa. Pero para los que se salvan, ¿por qué nosotros utilizamos la cruz? ¿Por qué le ponemos tanto cuidado y tanto énfasis a la cruz? Pero para los que se salvan, para nosotros, la cruz es poder de Dios. Hermanos, ¿por qué utilizamos la cruz? ¿Por qué? Porque la cruz para los que se salvan es poder de Dios. Porque en la cruz no fue que el diablo venció al diablo en la cruz, no. Todos sabemos que Cristo venció al diablo junto con la Virgen María. Lo vencieron. María trajo al Salvador y el Salvador lo venció en la cruz. Entonces, hermanos, la cruz es el nuevo altar de Dios. Ese altar donde Jesucristo derramó su sangre. Y por eso nos está diciendo Pablo aquí, para que para los que se salvan, para nosotros, es poder de Dios la cruz. No es maldición. Allá nos decía el primer texto de Gálatas 3:13, que Cristo se hizo pasar como el peor delincuente, el peor maldito. No lo era, no. Se hizo pasar para morir en la cruz, para dar cumplimiento, cumplir con todo lo de la ley, para darnos el paso a la ley y por morir para el perdón de los pecados. Nuevamente, hermano, bien es cierto que el lenguaje de la cruz significa el significado de la cruz, lo que significa, lo que representa. Bien es cierto que el lenguaje de la cruz resulta una locura, pero para los que se pierden. Pero para los que se salvan, para nosotros, es poder de Dios. Hermanos, el diablo se dio cuenta que no había vencido él a Cristo, que Cristo lo había vencido en la cruz, y por eso el diablo odia la cruz. Por eso el diablo les dice a muchos que no utilicen la cruz. ¿Por qué? Porque es un símbolo muy especial, un símbolo sagrado con el que nosotros también podemos luchar, porque el mismo Pablo en este texto, 1 Corintios 1:18, nos está diciendo que para los que se salvan es poder de Dios. Entonces, sin el lenguaje, sin el significado, sin lo que representa esa cruz, hermanos, nosotros estamos en peligro. Estamos, hermanos, como el que va a trabajar y no lleva machete, o no lleva azadón, o va a cortar un árbol sin sierra con las puras manos. No, hermanos, nosotros, la iglesia nos enseña y la Biblia nos enseña. La iglesia nos enseña de la Biblia que nosotros debemos de utilizar herramientas, así como es la Biblia. Las Sagradas Escrituras son herramientas para nosotros, a pura fuerza de palabras, poder vencer el mal. Tantas herramientas, el agua bendita, la oración, y por qué no la cruz. Si Dios nos está diciendo que es poder de Dios, y si es poder de Dios, hermanos, es necesario que nosotros la utilicemos. ¿Qué nos dice el 19? Vamos a ver el 19. Ya lo dijo la Escritura: destruiré la sabiduría de los sabios
y haré fracasar la pericia de los instruidos. Vamos al 23 y 24. ¿Qué nos dice el 23 y el 24? Nosotros proclamamos a un Mesías crucificado. Hermanos, nosotros, la Iglesia Católica y todos los que servimos en ella, nosotros proclamamos a un Cristo vivo. Pero también, hermanos, nosotros predicamos y proclamamos a un Cristo crucificado, así como lo pueden ver detrás de mi pantalla. Ahí está una cruz. Nosotros proclamamos el 23. Nosotros proclamamos a un Mesías, Dios, crucificado. ¿Por qué? Porque la muestra más grande del amor de Dios es entregar, donar a su Hijo para morir en la cruz por el pecado de todos nosotros. Y por eso nosotros agradecemos al Señor y proclamamos a un Mesías crucificado, porque es la muestra más grande del amor de Dios para todos nosotros. Se lo repito para que lo podamos captar. Nosotros proclamamos a un Mesías crucificado. Para los judíos, ¡qué escándalo! Y no solo para los judíos, hermanos. Y sabemos para quienes es escándalo el crucifijo, el Cristo crucificado. Es un escándalo, hermano, para los no católicos. Más claro no nos puede hablar Dios. Primera de Corintios 1, del 23 en adelante. Nosotros proclamamos a un Mesías crucificado. Para los judíos, ¡qué escándalo! Y para los griegos, ¡qué locura! ¿Cuántos nos han dicho a nosotros que qué loco es eso? Con una cruz en espaldas, en los hombros, con un crucifijo. Hermanos, la cruz es poder de Dios para los que se salvan. Para los griegos, ¡qué locura! 24. Pero para los que Dios ha llamado, judíos o griegos, este Mesías es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. ¿Cuál Mesías? El que predicaba Pablo. Nosotros proclamamos a un Mesías crucificado. Y por eso, hermano, Pablo predicaba con un crucifijo, con un Mesías crucificado. Y si Pablo lo proclamaba así, y si Cristo, hermano, Cristo pudo haber muerto de la forma como Él quisiera, pero Cristo quiso dejarnos esa herramienta donde Él venció al diablo, para que nosotros la tengamos como esa gran herramienta. Pues las locuras de Dios tienen más sabiduría que los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Así, hermanos, que adoptemos esta doctrina, que no es lo que nosotros decimos, sino lo que la Santa Biblia dice. Vamos a ver qué nos dice el siguiente texto. Vamos a ver qué nos dice Filipenses. Vamos a ver qué nos dice Filipenses capítulo 3, versículo 18. Filipenses 3, versículo 18 dice lo siguiente: porque muchos viven como enemigos de la cruz. Seremos los católicos, hermanos. Seremos los católicos que vivimos como enemigos de la cruz. Perdónenme, hermanos, pero esto es palabra de Dios. Carta de Pablo a los filipenses. Lo regaña. Y esos filipenses no solo era la gente de Filipo, es la gente hoy de todo el mundo. Los que no aceptan el lenguaje de la cruz, los que no aceptan que el lenguaje de la cruz es poder de Dios. Por eso dice Pablo en el 17, sean imitadores míos, hermanos. Pablo quiere que lo imitemos a él. Y fíjense en los que siguen nuestro ejemplo. Hay que seguir el ejemplo de Pablo. ¿Qué ejemplo les predica a los filipenses? Porque muchos viven como enemigos de la cruz de Cristo.
¿Qué dijo Cristo al inicio? El que me quiera seguir, que tome su cruz, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Dice Pablo, imítenme a mí, sigan mi ejemplo, porque muchos viven como enemigos de la cruz de Cristo. Se lo he dicho a menudo y ahora se lo repito llorando, decía Pablo. Aquí está Cristo crucificado, la muestra más grande, la prueba más grande del amor para nosotros. Ahora se lo repito llorando. La perdición los espera. Esto no es palabra mía, hermanos, esta es palabra de Dios por medio de Pablo. La perdición los espera, ¿por qué? Porque muchos viven como enemigos de la cruz de Cristo. Hermanos, mucho ojo lo que nos están enseñando. Mucho ojo, por eso les digo, copien, hermanos, estos textos para que ustedes mismos puedan leerlos. La perdición los espera. Su Dios es el vientre. Qué duro, hermanos. Su Dios es el vientre, hermanos. Y sabemos que el objetivo de muchísimos es llevar algo para su vientre, para su estómago. Para su estómago. Su Dios es el vientre. Y se glorían de lo que deberían sentir vergüenza. Trabajar para su vientre y vivir como enemigos de la cruz. Esto no está diciendo en el libro de Filipenses. Vamos a ver, hermanos, ahora que nos dice Gálatas, para que veamos que no solo es un texto el que nos dice eso. No, hay muchos textos que nos hablan así. Y vamos a ver ahora, hermanos, que nos dice el libro de Gálatas. Gálatas que es pequeño. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Vamos a ver qué nos dice. Hermanos queridos, aquí estamos viendo nosotros contextos bíblicos. ¿Qué significa la cruz? ¿Por qué nosotros portamos esa cruz? ¿Por qué nos ponemos una cruz en el pecho? Porque es el altar, el nuevo altar. El antiguo altar de Dios era allá en el altar, esparcían sangre de terneros, becerros, y eso era una ley del Antiguo Testamento. Eso era pues agradable a Dios Padre, Yahvé. Ahora, hermanos, ese nuevo altar es la cruz en donde Cristo vino a derramar su sangre por nosotros. Gálatas capítulo 3, versículo 6, versículo 14, dice así: en cuanto a mí, no quiero sentirme orgulloso más que de la cruz de Cristo Jesús. Hermanos, ¿será que necesitamos otra Biblia? ¿Será que necesitamos, hermanos, para lograr comprender la doctrina de la única iglesia que viene de Cristo? Esa iglesia que hizo la Biblia. No que le escribieron los profetas y los apóstoles, pero la iglesia juntó todos los libros del Nuevo Testamento, los unió al Antiguo, creó la Biblia. Hermanos, la iglesia por medio de un obispo le puso capítulo, versículos, punto, cientos de años para hacer todo esto, punto y coma, punto y aparte, punto seguido, tildes, que una tilde, un punto le cambia el significado a una frase. La iglesia, hermanos, que tradució la Biblia al latín, del hebreo, del arameo y del griego al latín, y después la viene transmitiendo a todos los idiomas del mundo, la iglesia católica. Esa iglesia que también inventó la imprenta para que nosotros tuviéramos Biblia. ¿Y quién más puede conocer la Biblia que la iglesia, que el Papa, que él la hizo? ¿Quién la puede conocer más? Es como que yo le quiera decir al que hace las motos, le quiera decir que yo sé más que él, que al que hace un carro, al que hace un avión, que yo sé más que él. La iglesia hizo la Biblia, hermano, y la iglesia le puso los libros inspirados por Dios.
Entonces, Gálatas capítulo 6, versículo 14 nos dice: en cuanto a mí, no quiero sentirme orgulloso más que de la cruz de Cristo Jesús. Pablo se sentía orgulloso de la cruz de Cristo Jesús. Hermanos, si yo predico la palabra de Dios y no me siento orgulloso de la cruz de Cristo Jesús, yo estoy enseñando otro evangelio. Un evangelio sin Cristo, sin madre, sin papa, sin iglesia, sin bautismo de niños, sin confesión, sin confirmación, sin Eucaristía, sin sacerdocio. Hermanos, por eso el mismo Pablo dice que hay personas que siguen a otro Jesús. En cuanto a mí, no quiero sentirme orgulloso más que de la cruz de Cristo Jesús, nuestro Señor. Por Él el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Pablo era fiel a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, y Juan también nos viene reforzando lo que dice Pablo. Juan el evangelista, Juan capítulo 3, versículo 14, vean lo que nos dice. Dice: ¿recuerdan la serpiente que Moisés hizo levantar en el desierto? Recuerdan, ¿verdad? Lo dice en Números 21:8, creo que es. ¿Recuerdan la serpiente que Moisés hizo levantar en el desierto? Ojo, así también como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. ¿Cómo levantó Moisés la serpiente en el desierto? En un asta en lo alto. Así, por eso, si ustedes ven al Cristo del Picacho en Tegucigalpa, allá en lo alto, en un asta, hermanos, estamos obedeciendo lo que Cristo dijo por medio de Juan. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así será levantado, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. ¿Para qué? Y entonces, todo el que crea en Él tendrá por Él vida eterna. Hermanos, no despreciemos ese símbolo tan maravilloso que es la cruz. Que la cruz es Dios. No, nadie predica, ni nadie cree que la cruz es Dios. No, la cruz es el altar donde Cristo derramó su sangre. Por eso, hermanos, aquí se los explico. Números 21:8. Vamos a ver qué nos dice Números 21:8, donde Moisés levantó la serpiente. Dice así. Dice, vamos a ver, el 8, 7. Moisés oró por el pueblo, y Yahvé le dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y colócala en un poste, y el que haya sido mordido al verla sanará. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un poste. Cuando alguien era mordido por una serpiente, miraba la serpiente de bronce y se sanaba. Hermanos, resulta, hermanos, que Moisés va sacando al pueblo de Israel estaban en esclavos en Egipto y en un montón de pueblos, y Moisés los va liberando cada pueblo, y allá ellos renegando en el desierto, renegando. Entonces Dios les puso unas culebritas así pequeñitas, pero venenosas, ardientes, y esas culebritas, ¡pam!, los picaban y se morían. Y van a donde Moisés: Moisés, ayúdanos, nos estamos muriendo. Y Moisés: Señor, ¿qué hago? Y fue lo que le dijo, el Señor le dijo esto que leímos: Moisés, hazte una serpiente de bronce, colócala en un poste, y cuando alguien sea mordido, con solo que la vea, se sanará.
Hermanos, y por eso nos dice Juan, que así como Moisés levantó la serpiente en el asta arriba, y así será levantado el Hijo de Dios, Jesucristo. Pues, entonces, hermanos, esta gente era mordida por una serpiente, chiquitas eran. Se iban a morir, iban y veían a la serpiente y se sanaban. Hermanos, nosotros no tenemos una serpiente en una cruz o en un asta, porque la orden de Juan es que así como fue levantada la serpiente, así levantemos al Hijo del Hombre, a Jesucristo. Hermanos, ¿qué significa que se sanaban con solo verla? Hermanos, si esta gente se sanaba con solo ver, no era ni la serpiente viva, era una imagen, una representación de bronce, y con solo verla se sanaban. Hermanos, ¿qué no puede hacer Dios cuando nosotros le pedimos algo a Dios de corazón y nos vamos y vemos la imagen del Señor crucificado? ¿Qué no puede hacer Él? Ya vamos a leer esto, Gálatas 3:1. ¿Qué no puede hacer Él, hermanos? Significa, hermanos, que si nosotros podemos conseguir un milagro del Señor, que a nosotros no nos mueven los milagros, hermanos. Nuestra fe no está basada en milagros, porque los milagros pueden venir de Dios o no pueden venir de Dios. Pueden ser engañosos, pero Dios sí hace milagros, claro que sí, y creemos, pero nuestra fe no está basada en milagros. Ya leo, hermano Wilmer. Entonces, hermanos, si con solo ver la imagen de la serpiente se sanaban, no digamos con tocarla, no digamos con darle un beso, no digamos, hermanos, con arrodillarnos ante una imagen que en realidad nosotros nos estamos arrodillando ante Dios. Y si con solo verla se sanaban, no digamos tocándola, no digamos pidiéndole, rogándole. Y si con la imagen de la serpiente se sanaban, no digamos con la imagen de Cristo. Por eso, hermanos, nosotros tenemos esta imagen. ¿Y qué nos dice San Pablo? San Pablo le habla a los Gálatas. Y miren, hermanos, que San Pablo no andaba buscando, no andaba rodeando, hermano. Pablo les hablaba como tenía que hablarles. Y por eso, hermanos, nosotros les hablamos así. Perdonen, hermanos, si se sienten ofendidos. De todo corazón, hermanos, perdónennos. Pero nosotros creemos que ustedes sigan el verdadero evangelio. Nosotros queremos, hermanos, que ustedes no se pierdan. Como nos decía ya el mismo Pablo, que el lenguaje de la cruz es malo para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios, que para los que se pierden es una locura. Y vean, hermanos, lo que viene hablando Pablo a todos los Gálatas de todo el mundo hoy. Cuando Pablo dice, y habla a los Gálatas, hermanos, la palabra de Dios, Cristo vino para los presentes, para los pasados y para el futuro, para todos los futuros nosotros. Y por eso, hermanos, Pablo viene hablando así de duro. Dice, San Pablo le habló a los Gálatas con un crucifijo, una imagen. Vamos a ver qué les dijo. Oh, insensato Gálatas. Oh, insensato Gálatas, hermanos. ¿Saben qué significa insensato? En otras palabras, si ustedes lo ven en otra traducción, dice, oh, estúpido Gálatas. Oh, qué tontos son Gálatas, dije Pablo, con todo el amor. ¿Y por qué los trata de insensatos? ¿Por qué los trata de tontos? ¿Y por qué los trata de estúpidos? Así los trata Pablo, no yo. Hermanos, es Pablo, es Cristo. Cristo por medio de Pablo. Pablo viene predicando lo que Cristo le enseñó, aunque no lo conoció. Se lo enseñan los apóstoles. Y Pablo decía, porque yo he recibido del Señor, y no lo conoció, lo recibió de Pedro, de Juan, de Santiago y todo eso. Bueno, esto es lo que le dice. Oh, Gálatas,
qué insensatos o qué tontos son Gálatas. ¿Quién os fascinó a vosotros, a cuyos ojos fue presentado un Jesucristo crucificado? Hermano, a cuyos ojos fue presentado a un Jesucristo crucificado. ¿Cómo presentaba Pablo esta doctrina a los Gálatas que hoy somos todos? Les presentaba a sus ojos a un Jesucristo crucificado. Les está haciendo la pregunta, ¿a cuyos ojos fue presentado a un Jesucristo crucificado? ¿Y por qué, hermanos, muchos de nosotros no aceptamos el crucifijo? Un Cristo crucificado es un crucifijo. ¿Qué es el crucifijo? Cristo crucificado. Si no lo sabían, hermano, crucifijo significa Cristo crucificado. Y así lo predicaba Pablo. Pero allí téngamelo, hermano Wilmer, ahora se lo voy a leer en el lenguaje de la Biblia latinoamericana. Dice: Gálatas estúpidos. ¡Ay! ¡Qué duro! Gálatas estúpidos, ¿cómo se han dejado hipnotizar? No les presenté a Cristo Jesús crucificado como si lo estuvieran viendo. Así les presentó Pablo a esta gente, y nos lo presenta a nosotros, a un Cristo Jesús crucificado como si nosotros lo estuviéramos viendo, hermanos. Por eso, hermanos, no les he mencionado un texto, no les he mencionado 2, 3, 4, les he mencionado muchos en donde nos está diciendo que el lenguaje de la cruz es poder de Dios, porque es el nuevo altar donde Jesucristo derramó su sangre para todos ustedes y todos nosotros. Pero, hermanos, la otra vez me hacía una pregunta alguien que al inicio no se la capté bien. Me dice: ¿y por qué dice allá Pedro que Jesucristo bajó, descendió a predicarle a los espíritus de los encarcelados? Ah, hermanos, porque Cristo no vino solo por los del presente, ni solo por los del futuro. Nosotros somos los del futuro. Jesucristo también vino por los pasados del Antiguo Testamento, que no tenían acceso al cielo, no podían entrar al cielo. Cristo vino a abrir el cielo para pasado, presente y futuro. Y por eso Cristo, al expirar, no se quedó allí, descendió a los infiernos. Dice nuestro credo, descendió a los infiernos. No es lo mismo el infierno que los infiernos, y lo explicaremos quizá otra vez. Los infiernos, hermanos, es donde estaban los espíritus de los encarcelados. Purgatorio. ¿A qué se va a una cárcel? A purgar, a pagar. Vamos a ver, hermano, qué nos dice ahí. Apenas veo, hermano Wilmer, la parte de abajo no la veo. Vamos a ver qué dice la parte de arriba. Muchísimas gracias. Hay que investigar, y ante las dudas es mejor estar acompañados de Cristo que estar sin Él. Hermanos, nosotros nos hacemos acompañar por Cristo crucificado. Según el estudio de los símbolos, ¿sabías que en los duelos, símbolo masón, hermanos, quién no pone una mariposita cuando se muere alguien? ¿Quién no la pone? ¿Verdad? ¿Verdad que la ponemos? Pero nosotros, hermanos, le ponemos también un crucifijo, una imagen, y lo que encontramos, hermanos, y la mayor parte de gente le pone este símbolo, que para nosotros es luto. ¿Saben quién inventó ese símbolo? Vamos a verlo ahorita. El símbolo de la mariposita. Este tiene procedencia satánica, ya que plasmaron el compás y la escuadra en este moño, con uno de los símbolos más conocidos de los masones. Hermanos,
para que entremos en contexto, los masones es la organización más cruel con la Iglesia Católica. Los masones son los que persiguen a la Iglesia desde la raíz, queriendo asesinar al Papa, y han asesinado a muchos papas han asesinado, hermanos, y le ponemos este símbolo. ¿Por qué? Porque es como un cuchillo, hermanos. Un cuchillo sirve para matar, sí sirve para matar a una persona, pero también sirve para hacer comida, para partir pollo, partir verdura, para cualquier actividad, para trabajo, sí sirve. Entonces, hermanos, si mucha gente no acepta la cruz, pero acepta la mariposita. Vamos a ver qué más nos dice. Los masones, con la intención de promover el olvido poco a poco de la cristiandad. Hermanos, poco a poco la gente ha preferido ponerle una mariposa que ponerle una cruz a la gente. Este moño también es usado para invocar espíritus de muerte, también es usado. Y destrucción, muerte y destrucción, pertenece a Beemón, un demonio de alta jerarquía y usado por tribus africanas desde el siglo XI, desde el año 1100, hermanos, siglo XI, con vestiduras negras en los funerales, para que los dolientes caminaran en la oscuridad y penumbra, escondiéndose de la paz. Y así, hermanos, poco a poco el diablo ha ido trabajando para que la gente se vaya apartando de estos símbolos sagrados y vayan utilizando otros que en realidad significan algo que no. Vamos a ver, símbolo cristiano, la cruz, y ya lo expusimos, hermanos. Que QEPD, ¿qué significa QEPD? ¿Quién espera perdón de Dios? Que Dios se escribe con D mayúscula, pero a eso significa. La cruz en el cristianismo significa la victoria de Jesucristo sobre la muerte y el pecado. Hermanos, eso significa la cruz en el cristianismo. Significa la victoria de Jesucristo sobre la cruz y el pecado. Jesús muere en la cruz y lleva al género humano a morir con él para ser arrancados de la condición eterna de la muerte. ¡Qué maravilla, hermanos! ¿Por qué nosotros tenemos ese símbolo, que es el símbolo más importante de un cristiano? Para participar de la vida eterna a través de su resurrección. Si hemos muerto con Cristo, con Él participamos de la resurrección con la vida eterna. Si hemos muerto con Cristo, y Cristo lo hizo en la cruz, nosotros quizás no vamos a morir en una cruz o no sabemos, pero si nos toca, pues bueno, se nos fue la señal. Bueno, hermanos, entonces, ¿por qué nosotros tenemos como ese símbolo maravilloso de la cruz? Porque ese símbolo, hermanos, es el nuevo altar de Dios. Y vamos a ver, hermanos, qué nos habla también Mateo. Mateo, en el último capítulo, en los últimos versículos, Mateo solo tiene 28 capítulos, se fue la señal, y si me escuchan, bueno, vamos a ver qué nos indica el hermano Wilmer. ¿Estamos fuera de señal, hermano Wilmer?
Vamos a ver. Vamos a ver. Sí. Pero Mateo, hermanos, Mateo también nos viene diciendo, Mateo capítulo 28, versículos 18 en adelante, dice Mateo: Jesús se acercó y les habló así, y este hermano fue ya resucitado, ya se nos va la hora, ya resucitado. Ustedes pueden leer Mateo 28 del 1 en adelante, y se darán cuenta que aquí ya había resucitado, les habló ya en espíritu. Jesús se acercó y les habló así: me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Como quien dice, el que manda hoy soy yo, ya mi Padre me dio la autoridad, me ha sido dada toda autoridad, me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y los envía: vayan a los discípulos, a los apóstoles. Hermanos, si quiero aclararles algo, los únicos y auténticos sucesores de los apóstoles y apóstoles en el día de hoy son los obispos y los sacerdotes. El Papa es obispo también. Los obispos, los cardenales son obispos. Los cardenales, el Papa y los obispos son obispos, y los sacerdotes, sacerdotes. Los 11 obispos, los 11 apóstoles son representados por los obispos en el mundo. Y a Pedro lo representa el Papa. Por hoy esa piedra, esa columna, a ese hombre que le encargó su iglesia, es al Papa Francisco. Él tiene las llaves del reino de los cielos. Vamos a ver antes de leer lo siguiente. No, este es el signo de los cristianos, la cruz. La mariposa, este no es el signo de los cristianos. Si nosotros le ponemos una mariposa a nuestros difuntos, porque se acostumbra a poner en la casa, hermano, pero en realidad no es un símbolo cristiano. Ténganlo, hermanos, si no lo sabían, sépanlo, que la mariposa no es un símbolo cristiano. Lo hacemos por luto, quizá, lo hacemos, pero por eso es necesario profundizar. El símbolo del cristiano es la cruz, ese sí es el símbolo. Ajá, si tenemos algo más, hermano Wilmer, o les leo lo que nos dijo Jesucristo por medio de Mateo, cuando les dijo: vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quizá Él no lo hizo con la mano, pero ya Él lo viene diciendo en Gálatas, San Juan, Mateo, todo lo que significa la cruz. Por eso, hermanos, nosotros tenemos como ese símbolo sagrado la cruz de Cristo, y por eso, hermanos, cuando nos morimos le ponemos una cruz a nuestros difuntos. Igual a nosotros, cuando me toque partir a mí, pónganme la cruz y el crucifijo si es necesario, para estar allí con ese gran símbolo, hermano. Hoy pude ver a una prima que con mucha alegría, la prima María de Jesús, hasta La Laguna. Prima, muchos saludos, abrazos a su hija, la vimos cantar, estuvimos en un festival. Qué maravilla, prima, verla. Adelante a toda esa gente de La Laguna, a Fausto Zavala y a toda esa gente de Corralitos, la cuñada Antonia, Reina hasta el Playón, su esposo Gustavo, toda la gente de La Brea, Panchito, Marta, toda su familia y toda la gente de La Brea, de la gente del Espino, a mi ahijado del Espino, a los del Portillo de la Mora y a todos esos pueblos, Veracruz, Cantoral, Playitas arriba, Playitas abajo. Hoy estaremos, hermanos, en la casa de la hermana Eileen Solórzano, Euseda, es Euseda también, en Los Cascabeles a las 7, celebrando y dando una enseñanza también, hermanos. Que la paz del Señor esté con todos ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, nos acompañe todos los días de nuestra vida, y Madre María también sea nuestra compañía. Será hasta el próximo viernes, hermanos.
si Dios así lo permite. Hasta la próxima.